imprimió su lógica en la entrevista y ustedes podían seguir la lógica que él les planteó, no necesariamente tienen que seguir el plan original que tenían. Y lo que pasa es muy difícil la lectura de la desgrabación porque está fragmentada y además, digamos, no aclaran ustedes cuando hablan entrevistado y cuando ustedes preguntan. Es como todo un texto, supongo que es la voz del entrevistado solo. No aparecen las preguntas, como que las preguntas están aparte. Para decir eso, las preguntas las habíamos hecho antes, el profesor nos había mostrado, pero no sabíamos bien cómo era respondiendo a las preguntas ni nada de eso, ni información emocional de él. Nosotros lo habíamos formado así, aunque ya en el momento de grabarlo, quitar las cosas que le había unido y fragmentarlo aún más, iba a quedar creo que peor. Entonces era mejor dejarlo así. Si la entrevista sigue un curso no previsto y el entrevistador lo permite, porque no puede hacerlo, porque le parece interesante lo que dice, porque no cree oportuno cortar el discurso del entrevistado, lo que sí es importante para que la fuente sea realmente esto, luego en manos de alguien que sabe hablar y preguntarle a la fuente, que no era la tarea de ustedes, preguntarle a la fuente, la tarea de ustedes era poder mostrarnos una producción de fuente. Igual hay que ser lo más fiel posible. Si hay que volver el grabador 20 veces atrás, hay que volverlo 20 veces atrás hasta que uno puede lograr transcribir hasta la más mínima expresión. Porque así entonces se es fiel a la palabra del entrevistado. Es así como se elaboran las fuentes, pero no, esto no lo tome como crítica, sino estamos viendo todo lo que puede pasar durante una entrevista, y a veces todo esto que pasa es muy rico igualmente, aunque a los entrevistadores les dé trabajo. Yo solamente quería hacer un comentario, es decir, uno lo que hace acá son aportes, porque en realidad nosotros somos conscientes que estamos ante dos niños jóvenes de 12 años, eso principalmente, quiero decirlo porque no es menor, y además ante chicos de 13, 14 años y también de 15. Entonces, cuando uno hace un comentario, simplemente es un aporte para enriquecer, porque, vuelvo a repetir lo que dijimos hoy por la mañana, venimos acá a aprender. Nos interesa que ustedes, por el, valga la redundancia, por el interés que están demostrando por la historia, sigan en esto, ¿no? Que se potencien, porque la verdad que acá hay mucho para seguir explotando. Por todo lo que dijeron, hablaron de un montón de acontecimientos que evidentemente lo han registrado y eso es muy importante, como ha pasado con los casos anteriores. Yo simplemente volver a destacar el hecho de, y para que esto también ustedes se lo lleven como un aprendizaje, lo que decía Nelly, ¿no? Es decir, una entrevista, porque un entrevistado cuando habla lo está haciendo desde un lugar, está opinando. Entonces es una opinión personal, es parte de la memoria, es una de las tantas memorias de la vida y en este caso de la historia. Entonces, eso, lo que aprendemos hoy, o por lo menos esa es la idea, ¿no? Cuando uno hace una entrevista y la constituye como fuente, saber que es una fuente primaria que mañana va a poder ser analizada o por ustedes mismos desde múltiples lugares. Hoy, vuelvo a decir esto y no digo nada más, cuando Nelly hablaba de que ustedes decían, fue un momento de mucha explotación. Fíjense que antes hubo una entrevista que hablaba de la década del 40 y también decía que fue mucha explotación. Pero sin embargo, esa entrevistada recordaba que a partir del 45 hubo un cambio y no fue tanta la explotación. Entonces, evidentemente, ¿sí?, hay diferentes perspectivas, algo me están diciendo. Entonces, ¿para qué nos sirve la historia? Digamos, para poder después ir a esos libros, a todos esos historiadores que han escrito, para ver, bueno, a ver, ¿qué estuvo pasando? ¿Qué otras cuestiones estos entrevistados no tuvieron en cuenta? Que me permite a mí mirar y ir matizando. Lo que quiero decir es,
contrastando lo que dice un entrevistado y lo que marca la historia, ¿no? Eso simplemente, por eso la importancia de que la entrevista sea bien fidedigna. Bien. Bueno, y ahí cerramos. Digan ustedes, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pasamos a otra. Ya. Bueno. No, igual sí, pero está bien. En primer lugar, quería felicitarnos. Felicitarnos por el interés y por la valentía, sobre todo no solo por participar en la Olimpiada, sino también por el interés en estos temas relacionados a la historia reciente. Pero quería preguntarles, porque creo que no lo han comentado, ¿cómo llegaron a Coco? ¿De dónde, si lo conocían antes? ¿Y cómo fue como entrevistador, digamos? Más allá de que haya sido desordenado, si lo aceptó, si tuvo inconvenientes, si recordar lo que había vivido o no. En verdad, nosotros no nos encargamos de eso. Le agradecemos al profesor porque en verdad nosotros no estuvimos en esa época y el profesor fue el que nos logró conseguir el entrevistado. Pero él en verdad lo recordó bien y nos dio todos los detalles necesarios, aunque un poco desordenado. Pero él nos dio los detalles exactamente y nos contó muchos sucesos y anécdotas que tenía de esa época. ¿Eso responde a su pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Próximo grupo, que por otra parte sería el último de la jornada, son de la localidad de Román, Santa Fe, de la escuela número 314. El grupo está compuesto por Edgar Flores, Gonzalo Vicentín y Rodrigo Hernández, el profesor Luis Díaz Yaris Matías y el entrevistado Rubén Banseller, de 60 años, el título Arroz y Esperanza del trabajo. Bien. Hola, buenas tardes. Nosotros somos los alumnos de segundo año técnico de la escuela de Román. Tengo aquí a mi izquierda a Gonzalo Vicentín y a Rodrigo Hernández. Nosotros hicimos el trabajo, el título está basado en el arrocero de Román, que estaba a punto de cerrar, y la esperanza de los trabajadores que queda bien. Como se ve acá, el monumento a la cordialidad para nosotros en Maradona, atrás se ve el molino, la gomería, y hay celebrados cosas para el es un pueblo con mucho turismo, tiene un camping que se llena, tiene una fiesta llamada la Fiesta del Sol, a nivel provincial, en el Pará de San Juan, San Juan de Ana, pero ellos son de nacional, nosotros somos de provincia. Bueno, y acá estamos los alumnos de segundo año entrevistando a Rubén Hernández, que tiene 29 años dentro de la empresa, es el hombre con más antigüedad dentro de Molino. Entre el estado de bienestar y el neoliberalismo. Lo voy a hacer breve, vamos a hacer el estado de bienestar de 1945 a 1975-76, el neoliberalismo de 1976 al año 2003. El estado de bienestar era cuando el Estado intervenía en la economía, había pleno empleo en esos años y era que podían conseguir trabajo en blanco y un empleo firme. Y el neoliberalismo es todo lo contrario. Cuando llega el neoliberalismo empiezan a detener los sindicatos, se empieza a crecer empieza a venir la pobreza y eso es lo que decía él con respecto al estado de bienestar, que decía
él nos contaba que él estaba en el campo, y un día viene a pedir trabajo y dice, bueno, me anotaron y llegó el momento en el que necesitaba personal y me llamaron. Ya, claro. Rubén Ramsés entró en el año 1975 a trabajar. Algunos fragmentos que nos permiten ubicar la vida laboral de los centros. Había laboral de Ramsés. Esto cuando él empieza tiene en 1975, en el año del bienestar, ya luego en 1976 empieza el neoliberalismo. Introduce grandes innovaciones tecnológicas dentro de la empresa, aumenta el poder de las empresas multinacionales y crece la exclusión social. Él nos decía que cuando las innovaciones tecnológicas, que antes era todo manual, vos agarrabas, llevabas la balanza, pesabas y ponías. Ahora en cambio me dice que apretás un botón y está todo hecho. El postfordismo y el fordismo. Bueno, el postfordismo viene de la fábrica de Ford, donde el dueño de la empresa capacita a cada uno de sus empleados para hacer ciertas cosas dentro de la empresa. Sería que, por ejemplo, el mismo empleado que armaba una rueda no podía ir a hacer las puertas. Y eso era el fordismo. Y después era el postfordismo, que está más inclinado hacia la parte de la empresa. Él nos cuenta que él hizo varias cosas, estuvo en todos los sectores de la empresa. Empezó en el envasador, en el laboratorio, los patrones del molino, ellos pensaban, los trabajadores pensaban que teniendo patrones de la localidad iba a ser mucho mejor que tener de una multinacional o de otra empresa. Era mucho mejor tener uno porque ellos iban, golpeaban la puerta, le contaban lo que les sucedía y sería el otro día podían contar. En cambio dice que tener un empleado de un patrón de una multinacional, ellos nunca lo veían, solamente veían el gerente que mandaban de la empresa. Eso es del sindicato. Francés le contó que no le daba importancia al sindicato, así que cambiaron un fondo común. Lo cual, cuando cobraban un 2% de eso, se iba a una caja y de esa caja se sacaba la plata para casos urgentes, como la quemadura o alguna muerte. La estrategia de la empresa, de la multinacional, era llevarlos a otra planta, darle 2 años todo pago, sería gratis, si le gustaba se podía quedar, o si no, para no quedar mal y echarlos, le daban cierta cantidad de plata para que ellos renuncien. Porque la empresa se enojaba, si no es una de las estrategias que usaba. decían te pago la indemnización más un 20% más y vos andar. Esa era la parte. Por su parte, el francés le dijo que no se iba a ir, que se iba a quedar en el pueblo porque a seguir luchando por la fuente de trabajo, porque si él se iba a Rosario, a los meses le iba a tener de vuelta, porque él ya estaba radicado acá, tenía su familia, su esposa y su hijo. Así que eso fue por la parte, y él se quedó con la fuente de trabajo acá en Romano. De esta manera, las empresas que
130 trabajadores en el año 2010, o antes que era su mejor estadía, llegó a este año 2014 con solo 42 empleados, porque o lo hacían cierta cantidad de plata o lo llevaban a otras empresas. Había gente que hacía los cálculos de la indemnización, el 20% hacía el cálculo y se iban. Otras personas iban mirando las plantas y se iban directamente, quedaban en las otras empresas. Y les voy a explicar lo que es acción colectiva. Acción colectiva son un conjunto de personas, vecinos, trabajadores, la iglesia, los políticos que se juntan a hacer algo. No son habituales y verse entre ellos, pero en el caso los reflectores de acción. Lo que hicieron ellos fue... Si no te conocía, no vecinos, políticos o cualquier otra persona, para hacer algo que no hacían. Y hacían marchas pacíficas. Hicieron movilizaciones, marchas y caminatas pacíficas, incluyendo algunos cortes de ruta breves, no hacían obras. No hacían de obras, sino que agarraban y repartían volantes. Nada más de eso, no hicieron que de largo. Llegaron a reunir hasta 700 personas, a borde de la ruta, una caminata, todo para que el movimiento siga. Eso fue en el año 2010. Ahora en el 2011, 2014, ¿no? Intervino mucho el poder político y el poder religioso, porque una era que el padre se iba a encadenar a la empresa, si se cerraba el padre se encadenaba dentro de la empresa. Lo que más se nombra en la entrevista, para lo que ellos iban, era para el poder político. Siempre estuve 20 años en el poder político, es más, mencionado varias veces, fue mencionado varias veces. En cambio, además del poder político, tuvieron muchas otras cosas que querían hacer, como fueron a la radio, llegaron a nivel físico, y eso a la empresa le dolía, ya que ellos no querían tener mala fama arriba, porque les caía mal. Las acciones colectivas que se usaron fueron los piquetes prolongados, la resistencia de bienes sindicatos que no tuvieron porque lo fallaron todo. Y no utilizaron lo que es fábrica recuperada. Nunca se les pasó por la cabeza hacer una fábrica recuperada. Sí se les pasó, pero eso es lo que no querían, hacer una fábrica recuperada porque tenían una cooperativa. Y ellos lo que querían era tener un jefe. Con este trabajo venimos a analizar la entrevista desde el principio sobre el accionar de las empresas multinacionales. El Arbolino es una empresa que fuente muy importante de trabajo en nuestro pueblo. Que los trabajos en las entrevistas pueden servir como fuente histórica para contar nuestra historia. Esta entrevista quedará como fuente para la sociedad y los historiadores para que no se pierda la memoria del pueblo. El grupo entero. Le damos las gracias por haberme escuchado, por haberme elegido que ser mejor. Fue un orgullo de llegar hasta acá, no pensábamos que íbamos a llegar, pero llegamos y le damos las gracias a todos.
Preguntas. Bueno, queremos hablar de chicos de... Además del hombre al que entrevistaron, ¿utilizaron alguna otra fuente con la cual conseguir la información que nos están mostrando? Sí, tuvimos muchos demás empleados. Mira, uno de ellos fue mi padre, que está trabajando 25 años dentro de la empresa. Se conoció junto con Rubén. Y también estuvo mi tío, mi hermano que trabajó con Rubén también en el pasador en otro tiempo, y mi otro hermano que trabajó en el laboratorio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para entender un poco más la importancia de la empresa. ¿Cuántos habitantes aproximadamente tiene el lugar donde viven ustedes? El Román tiene aproximadamente 8.000 habitantes. Y esta es una de las empresas más importantes. Sí, esta es una de las empresas más importantes, además de otras cosas que tienen, por ejemplo, la agricultura, de maíz, girasol, soja, la siembra de batata también tiene turismo, otros talleres, tiene la fiesta del sol también que se hace en verano, muchas otras cosas más. ¿Otra pregunta? Ahí pusieron en un momento ustedes, escuché en la entrevista, que los empleados como que no querían otro tipo de acciones, vale formar una cooperativa, y mencionaron que querían estar bajo jefe. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que no quieren ese cambio? Que no lo quisieran porque no quisieran tener problemas entre ellos. Eso es lo que yo interpreto, que no... Estaban divididos. No estaban divididos. Era un patrón, y ellos querían un patrón, nada más que un patrón. Que no sea una multinacional. Por ejemplo, si de todos los que estaban en la cooperativa había algunos que trabajaban menos, perjudicaban a todos. Por eso yo no quería eso. ¿Otra pregunta? Yo les pediría que nosotros hemos leído el trabajo, por ahí lo que no quedó quizás muy claro es a qué empresa hace referencia, por ejemplo, qué producto produce esa empresa, conocida marca, por otra parte, la cuestión de la importancia que empieza a tener capitales internacionales y cómo eso se va produciendo una concentración. Bueno, explicar básicamente lo que pasó con la empresa, si puede. Voy a explicar la parte de que es una fábrica arrocera, el arroz Sosarelli, era vendida en diferentes partes serían productos que iban importados a Brasil, Chile y hasta Irán y muchas otras más. Tenían productos como leche, exquisita, aceite, chef y muchas otras cosas más, arroz de oro. Esas son las cosas que tenía la multinacional. Ellos vinieron en el año 2000 más o menos, se empezó a vender la empresa. Pasó por el grupo Estrella y Fue vendida primero a la Corporación de Alimentos y después fue vendida al grupo Estrella. Estrella pasó a Telecomán. Así que fue vendida varias veces. Claro, la idea es que ustedes pudieran explicar este proceso para que se pueda entender qué es lo que pasa con los trabajadores, que se reduce a una cantidad bastante importante los empleados que hubo en su momento a los empleados que tiene hoy, ¿no? Lo que pasó es que algunos trabajadores de los 150 a los 42 que quedaron este año disminuyó, algunos hacían los cálculos de
indemnización más el 20% que le daban a la empresa, hacían los cálculos, le daban la plata y se iban. Y varios se fueron a la empresa de Concepción del Uruguay y Entre Ríos. Ellos lo que querían en el año 2010 era cerrar y trasladar toda la planta ya. No la querían vender, no la querían alquilar. Este año ellos se iban a venderla o a alquilarla. Claro, querían llevar la empresa a Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ellos no querían, no querían ni venderla ni alquilarla, querían cerrar la noche de pertenencia. Sin embargo, en este año, con la ayuda de los políticos, ayudaron a que se venda o se alquile. Sí, en realidad ustedes plantearon el trabajo en el 2010, lograron los trabajadores frenar la venta, pero igual hubo un proceso como más subterráneo de incentivar con despidos secundarios y demás para reducir trabajadores. Ahora, ustedes plantean que digamos, el conflicto más inminente era porque en el mes de septiembre se planteaba el cierre nuevamente de este año. Hay, bueno, por ejemplo, en un artículo que sale en el Litoral, digamos, se logra que no se cierre y se plantea que fue comprada nuevamente la empresa por capitales locales. Pero ahí plantean, o sea, no desarrollan, y me gustaría preguntarles a ustedes qué pasó con los trabajadores, porque ahí se plantea que la empresa fue vendida sin los trabajadores. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasó de septiembre, fines de agosto, septiembre a esta parte? Hicieron, la compró el segundo dueño, el señor Roduco, la compró, hicieron un trato con la multinacional, que la multinacional utilizaba a todos y el señor Roduco lo volvía a comprar, lo volvía a contratar con lo que habían dejado, lo habían indemnizado, volvía, él puso para que vuelvan, el papá de Edgar, y entre otros. Lo que hacían era indemnizarlo y el señor Roduco lo contrataba desde cero. Los años no le van a empezar a contar una vez que vuelva a la empresa. El Estado se levantó 39 años de aporte, los daños de aporte, pero 39 años de antigüedad se levanta. Sí, sí. Hay en una parte de la entrevista que ustedes hacen a Ranseller, donde plantea dice determinados argumentos de por qué él prefiere, ¿sí?, relacionarse con un tipo de empresa y no con la otra. ¿Pueden comentar en qué consisten esos argumentos? Que me parece importante esa opinión que tiene Ranseller. Además, porque ustedes, yo quiero decir que el trabajo tiene la virtud de haber sido muy puntilloso en esto, es decir, primero una entrevista y luego en el análisis que van haciendo de la entrevista, ¿sí? Tomando determinados conceptos que se vieron aquí en el Power y tratando de ir mostrando en qué párrafo de la entrevista eso se puede rastrear, ¿no? Se puede reconocer. Entonces, hay una parte de la entrevista que me pareció interesante para pensar la relación entre los trabajadores y el tipo de empresa y la dimensión de la empresa. ¿Lo recuerdan? A ver. ¿Y cuando hablan de los patrones? Esto es lo que uno dice. El dueño, cuando era de acá, vos ibas, lo encontrabas en cualquier lugar, en cualquier lado, si tenías algún problema o algo, ellos te atendían, ¿viste?
En esta otra empresa no sabemos cuáles son los dueños, digamos, hay un director grandísimo que maneja una cosa y no tenemos a quién ir a reclamarle. Por supuesto, están los representantes de acuerdo de los recursos humanos, todos esos, pero no cambian muchísimo. Realmente a los verdaderos dueños no los conocemos, nunca estuvo acá. Era simplemente la habían puesto la cita porque no la habían comentado. Me pareció un elemento importante que da cuenta de cómo viven los trabajadores la situación en la relación con las personas, ¿no? Y eso estaba muy bien planteado en la entrevista y ustedes lo recuperaron en el análisis que hacen del trabajo. Algo que aparece también, ustedes lo comentaron, pero como muy al pasar, es cuando ustedes me preguntan si tienen algún sindicato que los nuclee y él explica cuál fue la situación y la relación, cómo fue cambiando con el sindicato. Por ahí ustedes oralmente la contaron, digamos, muy rápido y no se entendió bien cuál fue el proceso y por qué. Hoy por hoy no tienen un sindicato en los momentos de conflicto y en los inminentes cierres, tanto en el 2010 como en el 2014, no tenían un sindicato donde recurrir. Por ahí se pueden contar cuál fue la evolución o cuál fue la decisión que tomaron en su momento, quién los influenció, si eso hoy lo reflexionaron y creen que, digamos, podría haber mejorado la situación en el sindicato. Todo eso está planteado en la entrevista. Sí, eso está planteado. Sería antes, cuando estaban en pleno empleo, en su mejor estado, la fábrica, ellos nunca pensaron que iría a cerrar y donde salían a la calle. Por lo tanto, dejaron el sindicato y se fueron con los comunes. Y ahora, en este año, empezaron a reflexionar y piensan que sí, que con un convenio hubiera podido ayudar más. Yo quería preguntarle por el papel del cura, que ustedes relatan. Hay cura del pueblo que apoya y de hecho participa en alguna de las acciones colectivas. ¿Pueden explayarse un poquitito sobre esto? Lo del cura fue algo que nadie se lo esperaba. Hicieron una misa y ahí el padre da a conocer que si la fábrica se cierra, él se encadenaría a la fábrica. Eso llegó hasta la TN y ahí empezaron ellos a querer vender y alquilar la empresa. Sería más que nada por eso decidieron venderlo, no por los políticos, no que por el cura, por eso queda, si no la vendían y el cura se encarga de no. No sé si escucharon mucho de lo que se bueno, el cura se iba a encadenar y eso a la empresa le dolía porque quedaba mal. En los diarios había salido, en el diario Clarín, creo que era, había salido eso. Y entonces la empresa no quería. Entonces habló con los políticos, hicieron un acuerdo y lo tomaron o vino o grupo, y ahí hicieron un acuerdo para venderlo. Porque por el cura, no es por los políticos estaban hablando antes, pero no podían hacer nada. Bueno, por ejemplo, eso que es un episodio bastante llamativo, vos mismo decías recién que inesperadamente, nadie pensaba que ahí hay que apelarse a la memoria del entrevistado, a la memoria, a los recuerdos, inclusive a sus opiniones. Porque eso a veces aparecen en las entrevistas estos como hechos disonantes, cuestiones que suenan extrañas. Entonces ahí hay algo interesante para indagar, porque por último ninguno de nosotros sabe en realidad cómo afectó a los procesos que están ustedes ahora comentando a partir de los dichos del entrevistado, cómo afectó el accionar de este sacerdote. Porque ustedes dicen, eso fue lo que produjo que quisieran venderla.
Y uno tendría que preguntarse, ¿eso habrá sido lo que llevó a decisiones empresariales? ¿Por qué este sacerdote? Digamos, me estoy ejemplificando con este caso, pero suele aparecer en las entrevistas aspectos que son muy llamativos, entonces merecen una aclaración más profunda. No fue solamente lo del cura, sino que lo político, el presidente de la comuna, el señor Víctor Deló, y el senador José Pepe Auxero se reunieron con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Aparte de lo del cura, ahí fueron, hicieron negociaciones, a medida que pasaban los meses, ellos se empezaron a preocupar. En el año 2010 realizaron con un año de anticipación que la fábrica se cerraba. En este caso lo avisaron 2 meses antes. Ellos no se lo esperaban. Algunos por edad no le daban para conseguir otro trabajo. Y como lugar para hacer, después el primer y único trabajo que tuvo sería no saber hacer otro trabajo más de lo que sabe hacer dentro de la empresa. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. ¿No? Bueno, entonces, un aplauso.